acompañada de dos grandes académicos, hermosos genios. Tenemos invitados de lujo y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ofrece, nos permite dialogar sobre la pregunta: ¿por qué los evangelios son tan diferentes? Y quiero darle un espacio para que nuestros invitados puedan saludar. En primer lugar, al doctor Yatensi Bonilla. Todos los miércoles está con nosotros, vicepresidente de Semisud, un gran catedrático, profesor de lenguas bíblicas, conferencista, es el traductor de la traducción contemporánea de la Biblia. Bueno, un gusto saludarle, Yadesi y Ariel. Cuando dijo hermosos, yo miraba más para allá. Es una bella metáfora. Yo creo que usted vio un poquito mi alma. Bueno, gracias Yadesi y también Ariel, gracias por estar con nosotros en este programa. Muy bien, muchas gracias al profesor Yatensi. Y también tenemos al profesor Ariel Valdés. Yo estoy sumamente feliz de tener al profesor entre nosotros. Algún día, Yatensi, yo soñé con tener al profesor aquí en nuestro programa, pero me parece que eso no podía ser una realidad. Y hoy se ha hecho realidad. Así que voy a presentarlo en esta tarde. Ariel Álvarez Valdés es un reconocido teólogo y biblista argentino, nacido en Santiago del Estero en 1957. Es doctor en teología bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca y ha sido profesor de Sagrada Escritura en diversos seminarios y universidades de Argentina. Preside la Fundación para el Diálogo entre la Ciencia y la Fe, dedicada a la divulgación bíblica desde un enfoque crítico y científico. Ha escrito más de 50 libros y más de 2.000 artículos, muchos de ellos traducidos a varios idiomas. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Yadesi, gracias por la invitación. Qué genial tener este diálogo. Ustedes compartan, por favor, esta transmisión. Compartan a sus amigos, a sus familiares, porque esto va a estar genial. El diálogo de hoy es: ¿por qué los evangelios son tan diferentes? Yatensi, ¿por qué tenemos 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y no tenemos un solo evangelio. Bueno, esa fue la intención de ver que fue Tasiano cuando escribió el Diatesarón, y también San Agustín con el consenso evangelístico. Ya los padres de la iglesia, los antiguos santos padres, intentaron responder esa pregunta tratando de unificar, de escribir un nuevo evangelio que los 4 coincidieran. Pero yo creo que jamás lo lograron, porque de pronto Tasiano pensaba que eran evangelios históricos, pero en el fondo, más que historias, son historias teológicas. Y más teología, que estos evangelistas escribieron para comunidades determinadas y querían presentar a Jesús de acuerdo a las necesidades de los destinatarios. Ahora, los 3 evangelios primeros sí tienen coincidencia, que se llaman los sinópticos, sinopsis, que tienen temas parecidos, y aún así hay divergencias, aún así. El que sí está totalmente, el que es otro evangelio es Juan. Y voy a decir una bella herejía, aquí está el doctor Ariel para el diálogo. Para mí, Juan presenta una cristología de las categorías filosóficas griega. Para mí es un evangelio bastante griego, helenístico, no así los evangelios sinópticos, que aunque Lucas no sea judío puro, los 3 sinópticos presentan una cristología un poquito más semítica, no así Juan, que es una cristología más griega. Entonces, en conclusión, son 4 evangelios que se escribieron para responder a necesidades teológicas puntuales a los destinatarios. No es tanto contar una historia, sino construir una teología histórica o una historiografía teológica. Profesor Ariel, por la misma línea que menciona Yatensi,
¿cuál sería el propósito o la línea teológica de cada uno de estos evangelistas? Bueno, como muy bien decía Yatensi, comparto plenamente, los escritores de los evangelios estuvieron condicionados por los destinatarios. Entonces, hay un viejo refrán o frase que dice, para enseñarle inglés a Pepe, no basta que sepas inglés, tienes que conocerlo a Pepe. Entonces lo mismo pasaba con los evangelistas. Para escribir los evangelios no bastaba que lo conocieran a Jesús, tenían que conocer las comunidades a las cuales iban dirigidas. Y como cada comunidad, como dijo muy bien Yatensi, tenía sus problemas, entonces cada evangelista, cada autor trató de adecuar la imagen de Jesús o el mensaje de Jesús a esos problemas. Y como bien dijo él, a veces los mismos sinópticos están contando lo mismo y de pronto cambian. ¿Por qué? Porque van dirigidos a una problemática que el otro no tenía y que su comunidad tenía. Entonces, por ejemplo, Marcos, que es el primero que escribe para una comunidad muy sufriente, muy perseguida, con muchos planteos. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no se hace presente? Estamos siendo perseguidos, maltratados. Entonces Marcos escribe un evangelio con un Jesús muy sufriente. Es el más sufriente de todos los Jesuses que tenemos, donde, por ponerte un ejemplo, Judas a Jesús en Marcos lo traiciona gratis. En cambio nosotros por dinero. Entonces es mucho más humillante la traición de Judas en Marcos. O sea, todo es terrible en el evangelio de Marcos con respecto a la imagen de Jesús. Y lo que Marcos quiere mostrar es Dios no actuó para ayudarlo a Jesús. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es actuar nosotros y en el medio del sufrimiento para ser fieles a Jesús. O sea, no esperen que haya una intervención mágica de Dios para sacar de los problemas, porque ni con Jesús hizo eso. Entonces, Marcos buscó transmitir su mensaje a esa comunidad sufriente y dolorista. En cambio, Mateo tiene otro tipo de comunidad, tiene una comunidad en conflicto con el judaísmo, pero ellos mismos son judíos. Y entonces trata de mostrar que los judíos de su comunidad son judíos, pero son el verdadero Israel, que no es el otro Israel. Entonces vos tienes detalle gracioso, como por ejemplo, donde dice, y Jesús entraba en la sinagoga de los judíos. Pues si Jesús era judío, no, bueno, pero de los judíos que no son los judíos verdaderos. O sea, trata de mostrar cómo ya en la época de Mateo se va produciendo esa separación entre el verdadero Israel, que va a ser la comunidad judía de Mateo, y el otro Israel que va quedando un poco relegado. Lucas también tiene otra problemática, Juan tiene otra problemática. Juan, como muy bien dice Yatensi, escribe en una ciudad donde había muchas escuelas de filosofía, muy cultas, y Juan se dio cuenta de que los sermones de Jesús eran de un campesino que hablaba del pajarito, la florcita, los lirios del campo, y aquí había unas escuelas de alta especulación. Entonces tuvo que adecuar los sermones de Jesús a esta comunidad que tiene otro nivel intelectual. Por eso muchos críticos dicen que el Jesús que habla en el Evangelio de Juan es un filósofo con sombrero, toga y todo, que está predicando filosofía. Es más, algunos han llegado a decir que si Jesús hoy resucitara y leyera el Evangelio de Juan no lo entendería. O sea, ni siquiera los sermones que él mismo aparece pronunciando. Ahora bien, efectivamente, muchos han intentado juntar los 4 evangelios por esta pregunta. Si Jesús es único, ¿por qué tenemos 4? Juntemos y armemos uno. Y hasta la década del 50 del siglo pasado se hacían las famosas vidas de Cristo, que hay muchas conocidas y que se terminaron imponiendo más, ¿no? ¿Y qué se hacía? Se trataba de juntar las 4 vidas en un solo evangelio. Con lo cual hoy nos damos cuenta que perdemos muchísimo. ¿Por qué? Porque cada evangelista tiene su propia teología que si vos la juntas con los otros evangelios, pierde su mensaje. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, las tentaciones de Jesús por Satanás. Mateo nos dice que la primera tentación fue, que convierta las piedras en pan, la segunda que los lleva al templo y la tercera los lleva a una montaña. Y Jesús lo termina venciendo definitivamente al Satanás en la montaña. En cambio, Lucas viene contando más o menos lo mismo, pero cuando llega a la tercera tentación dice, no fue en la montaña, fue en el templo. ¿Por qué? Porque lo llevó a la parte más alta y le dijo, tírate, y de ahí lo vence. Y no. Entonces,
cada uno lo vence a Satanás desde un lugar distinto. ¿Por qué? Si los dos supuestamente autores, Mateo y Lucas, están basándose en un mismo documento, probablemente que existía, porque ni Mateo ni Lucas vivieron con Jesús, se enteraron de eso por algún documento. Están basándose en el mismo documento. ¿Por qué cuando llegan a la tercera tentación justo ahí cambian? Porque cada uno tiene su teología. Para Mateo la montaña era importantísima, porque para Mateo Jesús es el nuevo Moisés, y Moisés desde la montaña fue donde recibió todo el poder de Dios, los mandamientos y todo para guiar al pueblo. Entonces el Jesús de Mateo en la montaña aparece permanentemente subiendo ahí porque es el nuevo Moisés. En cambio, Lucas no le importa la montaña, le importa el templo. Y el templo es fundamental para Lucas. Entonces, hace que lo venza a Satanás en el templo. O sea, para poder vencer hoy a Satanás tengo que recurrir al templo. En cambio, para Mateo, para vencer a Satanás tengo que subir al lugar más cercano a Dios, que es la montaña. Entonces, si nosotros hoy quisiéramos hacer una vida de Jesús, ¿cuál pondría por tercera tentación? Si pongo la montaña, me pierdo el mensaje de Lucas. Y si pongo el templo, me pierdo el mensaje de Mateo. Entonces, este es un simple ejemplo que se podrían poner muchísimo para mostrarte cómo aparentemente van contando lo mismo y de pronto cambian en ciertos detalles que son fundamentales porque cada uno tiene su propia teología. Y hoy, por eso hoy, cuando se dice ¿qué pensaba Jesús o qué hizo Jesús en tal circunstancia? Lo que hay que contestar hoy es, depende. Depende de qué Jesús estás hablando, porque el Jesús de Marcos en esa circunstancia dijo una cosa, el de Mateo dijo otra cosa, el de Lucas, el de Juan, porque tenemos 4 teologías y eso es muy enriquecedor. Por eso hoy ya no se hacen más vidas de Cristo, ahora se hace la vida de Jesús según Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque no las podemos juntar, porque en cuanto juntamos, perdemos la teología de los demás. Excelente. Y Yatensi, pensando en lo que decía el profe Ariel, no solamente estos evangelios tienen una teología, sino que también tienen una visión diferente de Jesús. Y yo creo que eso es adecuado porque creo que es lo que nos pasa el día de hoy también. Yo pienso que cada quien tiene una visión diferente de Jesús, ¿o no? Claro que la tiene. Siguiendo con la misma línea de reflexión de Ariel, justo sobre el Sermón de la Montaña, el Sermón de la Montaña para Mateo es en una montaña, la relación con la ley. Para Mateo, Jesucristo va a promover una nueva ley, que es la ética de Jesús, la ética que nace del interior. En cambio, el Sermón de la Montaña de Lucas no es un sermón de la montaña, es un sermón de la llanura, porque está en Lucas está en 6, del 20 al 49, y dice Lucas que Jesús descendió. Y cuando desciende empieza con las bienaventuranzas, que ahí son 4, en Mateo son 9. Entonces, interesante, no hay sermón de la montaña en Lucas, sino un sermón de la llanura. Hay que entender qué significaba la llanura para los griegos, no así para Mateo. Y otra cosita muy curiosa es el tema de la geografía, porque para los evangelistas ellos no son fieles a la geografía, sino que los lugares tenían funciones teológicas de acuerdo al propósito teológico de su evangelio. Observe por lo menos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro para Mateo está dentro del Sermón de la Montaña. Para Lucas lo mandó el capítulo 11. No es parte del Sermón de la Ética, porque Lucas sí cree en un Sermón de la Ética con 29 versículos de una forma muy breve. Entonces, sí, son visiones totalmente diferentes. Y lo que decía el doctor Ariel esta mañana, Jerusalén, porque Lucas trabaja mucho al Deutero Isaías 40:55, y para Isaías Jerusalén, Sion, es muy importante en sus profecías. Para Lucas construye el evangelio partiendo de Jerusalén, y cuando uno ve la distribución simétrica de Lucas, primero Jesús fuera de Jerusalén, Galilea. En la segunda parte de Lucas, camino a Jerusalén, y la tercera parte en Jerusalén. Y en cambio el libro de los Hechos, que es la segunda parte de Lucas, es Jerusalén, después en Judea y después hasta lo último en la tierra. Entonces, para Lucas, Jerusalén es un fundamento importante en su teología mesiánica. No así Mateo. Para Mateo es la ley, la montaña, relación de la ley. Lucas es templo. Entonces, son visiones muy diferentes,
Y no tenemos que tratar de ajustar los 4 evangelios en una sola visión, en un solo marco teológico. Eso sería empobrecer el evangelio o los evangelios. Tenemos que disfrutar los evangelios de acuerdo a los destinatarios, entender la mente de los destinatarios y la teología de cada autor, y disfrutar y hacer teología y contextualizar cada evangelio a nuestra realidad. Profesor, pensando en lo que dice Yatensi sobre el Sermón de la Montaña en Mateo y en Lucas, y la ley que menciona, ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí en el Sermón de la Montaña? ¿Se está inventando una nueva ley, una nueva ética, o está actualizando esa ética o esa ley? Bueno, el Sermón de la Montaña pronunciado por Jesús en Mateo, de alguna manera es revolucionario porque efectivamente toma algunos de los mandamientos más sagrados del judaísmo y algunos los elimina, otros los modifica y otros los hace más exigentes todavía. Entonces hay 3 clases de cambios que hace Jesús con cada uno de esos mandamientos. Y creo yo que el Sermón de la Montaña, perdón, esta es una opinión un poco personal mía, pero el Sermón de la Montaña es efectivamente la nueva ética que ofrece Jesús. Y a mí me parece que es, digamos, lo que hoy un cristiano tiene que tener como la base de su comportamiento. Yo voy a poner un ejemplo. Yo soy católico y de mi iglesia católica. En mi iglesia católica existe el rito de la primera comunión y se le enseña a los chicos los 10 mandamientos. Y con eso estamos retrocediendo 1.200 años, porque los 10 mandamientos fueron las leyes que Moisés les dio a los judíos. Pero Jesús en el Sermón de la Montaña elimina los 10 mandamientos y dice, ¿han oído que se dijo, no matarás? ¿Quién dijo eso? Moisés nos dijo, eso ya no va más, dice Jesús, eso era antes. Ahora el que le diga estúpido a su hermano lo está matando, y el que le diga imbécil ya merece ser reo del Sanedrín, y el que le diga cabeza hueca ya merece ser condenado por un tribunal. O sea, Jesús dice que esto de que había que cuidar, no matar, eso era antes. Ahora, cuando vos le dices a una persona, sos un estúpido, lo estás matando, le estás quitando un poco de vida. Cuando vos le dices a una criatura, siempre el mismo inútil, no hace nada bien, le estás quitando un poco de vida, lo estás matando. Pero ninguno de nosotros nos consideramos asesinos. ¿Por qué? Estamos formados con los 10 mandamientos. O sea, estamos judaizados y no cristianizados. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio, dice Jesús. Pero eso ya no va más. Eso era antes. Ahora el que mira a una mujer deseándola en su corazón, cometió adulterio. Hay mucha gente que no se considera adúltero porque a lo mejor no se le ha dado la oportunidad de acostarse pero con todo el barrio se ha acostado mentalmente y es un promiscuo sexual mentalmente hablando. Pero nadie se acusa de eso porque estamos formados con los 10 mandamientos y no con la ética de Jesús. Han oído que se dijo, no jurarás en falso, pero yo te digo, no jures nunca. Cuando vos digas sí, es sí. Y cuando digas no, es no, dice Jesús. Hoy nosotros cuando digo sí es no sé. Cuando digo no sé es no. Cuando digo no es sí. Y la gente no sabe a qué atenerse con mi palabra, porque mi palabra no vale. No vale, ¿por qué? Y porque estamos formados con la ética del Antiguo Testamento. Jesús ha eliminado los mandamientos y nos ha dado una nueva mirada a los mandamientos que lamentablemente en nuestras iglesias cristianas, por lo menos en la católica, como digo, no existen. A los chicos se les enseñan los 10 mandamientos y estamos formando hermosos judíos, pero no cristianos. Y hay una diferencia. Los 10 mandamientos nos enseñan a no ser malos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. No. El Sermón de la Montaña me enseña a ser bueno, que es muy distinto. Yo he sido sacerdote muchos años y a veces la gente venía a confesarse y me decía, padre, yo no robo, no mato, no miento, no hago daño. Yo le decía, ¿y? Con eso no tenemos ni para empezar. O sea, el cristianismo no consiste en no ser malo, consiste en ser bueno. Y si yo no soy bueno y hago actos de bondad, no estoy sintonizando con el mensaje de Jesús y con la bienaventuranza. Pero no nos pongamos nerviosos. Sobre esto, ya de lo que dice Ariel, sí, siguiendo por la misma línea, hay un fundamento muy notorio en cuanto a la ley y el fundamento que propone Cristo en cuanto a su nueva ley, su nueva ética.
Y en el Sermón de la Montaña dice Jesús, los antiguos habían dicho no adulterará, no matará. Ahora, vamos sobre la ética o sobre la ley del Antiguo Testamento. Se medía sobre la acción misma. El que adulteraba era un adulterio ya acostándose con la mujer. El que mataba, mataba. Entonces, la ética del Antiguo Testamento, que era un positivismo moral religioso, la ética se miraba, la ley se miraba en el cumplimiento, en la acción, en pleno combate. Cristo va más atrás de la acción. Dice Cristo, pero yo os digo, todo aquel que ya mira a la mujer, la codicia, ya adulteró. O sea que para Cristo el fundamento de la ley o de la ética ya no es la acción, es antes de la acción, las motivaciones de su corazón. Complicó esto. Y cuando dice no matará, los antiguos habían dicho no matarás, porque el que mate sea reo de juicio. Pero yo os digo, todo aquel que le llame necio o se enoje contra su hermano, ya mató. O sea que Cristo ve otra figura del homicidio, que es destruir con la lengua la de una persona, la reputación. Entonces, Cristo fue un legislador muy fino, muy fino. La ética la fundamentó más todavía en la intencionalidad del corazón antes de la acción, porque la ley judía se miraba la ética o la ley en la acción. Cristo va más antes de la acción, en la intencionalidad del corazón. Y yo aquí me río mucho con los padres del derecho. Dicen que una de las modificaciones, inclusive creo que fue propuesto por Hegel, del derecho actual, es que una persona cuando ya tiene la intención de matar a alguien ya es penalizado. O sea que ya se llama la tentativa o todo esto. Pero para mí el inventor de esta línea no fue ni Hegel ni los padres del derecho moderno, sino Jesucristo. Jesucristo ya habla de la intencionalidad de un homicidio sin ir a la acción. Entonces, esa es la belleza de la ética, de la cristología, y es la belleza del Sermón de la Montaña de Mateo. Es la belleza, porque Mateo es inteligente, Ariel. Él juega con dos planos. Respeta algo que para los judíos era valioso, la ley. Está bien, respeto. Pero con el Mesías, porque para los judíos el Mesías tenía que ver con la ley, con la renovación de la ley. Era una de las funciones del Mesías. Entonces, Mateo, ¿qué hace? Respeta la ley que era sagrada para los judíos y también para la primera comunidad judeo-cristiana de Jerusalén. Pero ahora le aumenta el plus. Ahora la ley ya no va a estar escrita, está en el interior de cada uno. Y está dando el cumplimiento a las profecías de Jeremías 31, 31, 34, que en aquel día, posiblemente se refiere a la época mesiánica, ya la ley no está fuera de la persona, sino está escrita en la mente y en el corazón. Estamos en una edición especial de nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Ustedes también pueden comentar, pueden opinar. Esto está abierto y es un diálogo interesante el que estamos teniendo en esta tarde. ¿Por qué los evangelios son tan diferentes? Y siguiendo con esta conversación, si es tan importante el Sermón de la Montaña, lo toma Mateo, lo toma Lucas, ¿por qué Marcos y por qué Juan no? ¿Quién desea responder? Profe Ariel. Bueno, Marcos es el primer evangelista que escribe, cronológicamente hablando. La academia suele situarlo en torno al año 70. Y, digamos, Marcos escribió su evangelio con el material que le llegó a mano, pero no alcanzó a conocer un material extra que existió, que hoy los estudiosos le llaman el documento Q. Mateo y Lucas escriben 10 años después de Marcos y los dos se basan en Marcos. Prácticamente le plagian, le copian todo el evangelio de Marcos, pero los dos tuvieron la fortuna de conocer una segunda fuente, que es este documento Q, que nunca se lo ha encontrado, pero se lo ha hoy estudiado, recuperado a partir de las partes en común que hay en Mateo y en Lucas. Y aquí, ¿qué tenía este documento Q que sirvió como fuente? Tenía 106 frases de Jesús. Y esas 106 frases de Jesús sirvieron para agregarle un cúmulo de contenido a Mateo y Lucas que no tenía Marcos. Entonces, Marcos nos presenta un Jesús que habla,
pero no nos dice casi nada de lo que habla, casi no trae sermones. Marcos es cortito y nos muestra un Jesús que siempre está haciendo cosas. Hace, va, viene, predica, sube, baja, va al lago de Galilea, entra aquí, hace milagros, pero no nos cuenta casi nada de lo que él decía. Sí nos dice que hablaba, pero no nos dice qué hablaba. En cambio, Mateo y Lucas, como ya contaron con este material extra, pudieron armar sermones de Jesús en base a estas frases que encontraron en el llamado documento Q. Y entonces tanto Mateo como Lucas armaron una serie de discursos de Jesús a partir de estas palabras de Jesús que encontraron en este documento. Entonces por eso tenemos el Sermón de la Montaña y otros sermones, que en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, tenemos 5 sermones que no aparecen en el Evangelio de Marcos. No aparece brevemente el sermón escatológico, pero digamos el grueso de estos sermones no aparece. Y lo mismo pasa en Lucas. La diferencia es que como estas 106 frases que encontraron en el documento Q estaban descontextuadas, o sea, no se decía en qué momento Jesús había dicho esas frases, o sea, estaba toda la enseñanza de Jesús, pero no cuándo. ¿Qué hizo Mateo? Tomó esas 106 frases y con esas 106 frases armó 5 discursos de Jesús. Y entonces una parte la puso en el Sermón de la Montaña, otra parte armó el discurso misionero, otra parte el discurso eclesiológico, el discurso apocalíptico de las parábolas, y distribuyó todo eso en estos sermones. Para Lucas, Lucas tuvo otra idea y lo que hizo es tomar eso e incluirlo en un largo viaje que Jesús va a hacer durante 10 largos capítulos camino a Jerusalén, y ahí va a ir poniendo todas esas frases. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, cuando enseñó el Padre Nuestro Jesús. El Padre Nuestro estaba en este documento Q, pero no decía cuándo lo había dicho Jesús. Entonces, Mateo dice, lo puso al Padre Nuestro de Jesús en el Sermón de la Montaña. Entonces ahí dice que, hablando de la oración, dice, y ustedes cuando recen, digan, no den muchas vueltas con muchas palabras, porque el Padre de los cielos ve los secretos, digan, y viene el Padre Nuestro. En cambio, Lucas, como no tiene ese Sermón de la Montaña así, dice que un día Jesús estaba rezando a solas, retirado, apartado, y de pronto cuando terminó de rezar, los discípulos lo vieron que rezaba tan lindo, tan fantásticamente, que les dio ganas de rezar a ellos y dijeron, ¿por qué no nos enseñan a rezar? Y Jesús les dijo, cuando ustedes recen, digan, y vienen. Entonces, si uno se pregunta hoy, ¿cuándo enseñó Jesús el Padre Nuestro? Y no lo podemos saber. Según Mateo fue en el Sermón de la Montaña, según Lucas un día que rezaba solas con los apóstoles en privado. Para Mateo lo pronuncia delante de todo un público, de una multitud, y para Lucas lo enseñó en privado a unos cuantos discípulos que estaban con él en ese momento. Pero eso es porque tomaron el Padre Nuestro de una fuente descontextualizada. Entonces podemos decir, bueno, estas palabras, estas 106 frases, probablemente se remonten más o menos con retoques o no al Jesús histórico, pero hoy como están puestas es ya un acercamiento teológico, un contexto teológico que cada evangelista le dio. Padre, Ariel, esto sobre sobre la fuente Q, bueno, para muchos que nos están escuchando, la palabra Q es la primera letra de una palabra alemana que se llama Quelle, se escribe Quelle con doble L, que palabra alemana Quelle, que significa fuente. Y los académicos usaron la primera letra de esta palabra alemana. Ahora, esto sobre la fuente Q es un tema bastante hermoso, complejo. Dicen que varios evangelios, inclusive gnósticos como el Leonel de Tomás, también parece que conocía de su manera una subdivisión de la fuente Q. Muchos hablan que la fuente Q nunca estuvo unida, sino muy fragmentada, que hasta los mismos evangelios gnósticos, como el de Tomás, cita varias frases de Jesús que también está en los evangelios de Lucas y Mateo, de la visión de Tomás gnóstico. Entonces es un documento que, mientras que no se ha hallado unido, siempre va a haber muchas hipótesis muy bien fundamentadas sobre la influencia de la fuente Q en los evangelios de Mateo y Lucas, y también en muchos evangelios apócrifos. Hay muchas teorías de formación en relación a los evangelios. ¿Cuál es la que ha tenido más aceptación, al menos en estos últimos años? Bueno, a mí personalmente me gusta. Bueno, ¿a quién le hace la pregunta? ¿A los dos? Disculpe. A mí me gusta mucho, y Ariel lo ha estudiado mucho,
el doctor Boismar, que fue el traductor principal de la Biblia de Jerusalén, y él fue francés, el que propuso la teoría documentaria. Toda esta teoría de que detrás de la composición de los evangelios está el documento A, documento B, documento C y la fuente Q. ¿Por qué lo llaman fuente? Porque no tiene el nivel de documento, porque todavía no ha sido encontrado ningún pelito de este posible documento. Entonces, el padre Boismar, que fue el que propuso en sí la teoría documentaria, él dice, hay un documento A que se escribió en arameo, que representa la teología palestinense, o sea, los primeros judíos cristianos, más de Jerusalén. Entonces, ellos escriben un documento A sobre los dichos de Jesús desde una visión más semita, con ideas más semitas desde el arameo. Pero viene un documento B, que es una traducción del arameo al griego, hecho por las comunidades de habla griega, gentiles, todo esto, donde ponen inclusive más la imaginación filosófica, donde usan otras fuentes que no conocía la iglesia palestinense. Entonces, esa mezcla del documento A, documento B nace, inclusive Marcos e inclusive Mateo. Y es más, el padre Boismar pone en tela de duda a veces la fuente primera de Marcos, sino que detrás de los evangelios sinópticos están documentos. Entonces, esa es una teoría bastante, fue muy discutida en la Academia Francesa, Europea, de la línea de los traductores de la Jerusalén, con el doctor Boismar, y aumento el documento C. Ahora, y también él dice que detrás de los evangelios en griego había un evangelio Mateo en arameo, que hubo un Mateo en arameo, que por cierto lo escribió Mateo, pero los que traducen al griego no fue Mateo, fueron los discípulos de Mateo, y él llama la escuela matiana como la escuela lucana. Entonces, lo que se propone esta teoría documentaria es que los propios evangelistas, ya sea Mateo, Marco o Lucas, no escribieron en griego, sino en arameo, sobre todo Mateo, y que una escuela en torno a ello lo traducen al griego y lo ponen en griego. Bueno, son teorías que tendrá mucha fundamentación o también tiene muchos agujeros, muchos interrogantes. Entonces, en conclusión, que la composición de los evangelios proviene de unos documentos. ¿Por cuál teoría de formación se inclina usted, profe Ariel? Porque es que hay muchas teorías de formación. Sí, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, no me parece que sea correcta. Es más, creo que la academia en general la ha descartado a la del Mateo arameo. No hay, se basan en unos dichos de Papías, pero que no tienen ningún fundamento, digamos, referido a los evangelios que hoy tenemos, ¿no? Yo no creo que haya existido ningún Mateo arameo, tampoco creo que haya existido ningún documento A arameo y B y todas esas cosas. Yo creo que lo primero que se escribió es el documento Q, que entre paréntesis ya no se habla más de fuente Q. Antiguamente se hablaba de fuente Q porque se creía que era una fuente de algún tipo que podía ser oral o transmitida. Como hoy se postula que fue un texto escrito, ahora se habla de documento Q, ya no se habla más de fuente Q. Y este documento Q tuvo 3 redacciones. La primera, más breve, hacia el año 40, que tenía una serie de dichos de Jesús de tipo sapiencial. O sea, los cristianos de Galilea lo veían a Jesús como un sabio, como un maestro, pero no como el Salvador que con su sangre murió por nosotros, porque los galileos nunca lo acompañaron a Jesús a Jerusalén. Entonces, nunca les importó la muerte de Jesús, les importó la prédica. Entonces, los primeros dichos del documento Q eran de tipo sapiencial. Hacia el año 50 cambian las circunstancias, comienzan a ser un poco rechazados, despreciados por las comunidades. Entonces, agregaron un segundo grupo de frases que ya tienen un carácter más profético, donde ya atacan a los que los atacaban a ellos, más de defensiva. Y después, hacia el año 60, hay una tercera redacción del documento Q, que es la última, la definitiva, donde ya agregan algunos dichos más complementarios, apocalípticos. O sea que la última redacción del documento Q sería hacia el año 60, pero se han descubierto como 3 capas superpuestas entre ellas. Este documento Q es, digamos, el primer escrito, y no fue en arameo. Eso lo he estudiado puntualmente. Se sabe que, digamos, todo el texto que hoy tenemos del documento Q
no tiene ninguna huella de ser traducción del arameo. Por eso se supone que desde los orígenes fue escrito en griego y no es una traducción aramea. Y después Marcos, que es el primero que escribe, no conoció este documento. 10 años después se escribe Marcos en el año 70. Ahora, antiguamente se tomaba el orden de los evangelios como están hoy en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque esa fue una idea de San Agustín. San Agustín dijo, bueno, si Mateo escribió Mateo, él tiene que ser el primero porque fue apóstol de Jesús. Y Marcos le hizo un resumen cortito para que la gente no tuviera que leer tanto y todo. Después vino Lucas, que volvió a alargarlo, y después Juan al final. Bueno, ese era el orden que dio San Agustín. Y San Agustín tenía tanta autoridad moral que durante prácticamente siglos y siglos nadie discutió eso. Hasta que en 1835 vino un famoso estudioso alemán llamado Karl Lachmann, y Karl Lachmann fue el primero en proponer la prioridad de Marcos, diciendo, no, miren, si nosotros comparamos, Marcos tuvo que escribir antes. ¿Por qué? Porque en muchos pasajes Mateo y Lucas lo mejoran a Marcos. Ahora, si Marcos es posterior, ¿cómo Marcos va a empeorar los relatos? Se entiende que Mateo mejore a Marcos, pero no que Marcos empeore a Mateo. Ese es uno de los muchos ejemplos que se da para ver la prioridad de Marcos. Y después, entonces, a partir de 1835 ya se empieza a tener, es Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero todavía quedaban estos discursos de Jesús que no se sabía de dónde habían salido. En 1838, otro famoso alemán llamado Christian Weisse propone por primera vez la existencia del documento Q. Y él dice, Marcos es la prioridad, pero hay otra fuente y es este documento Q. Y entonces se termina elaborando la famosa teoría de las dos fuentes. O sea, Marcos escribe primero y después Mateo y Lucas agregaron estas otras dos fuentes. Y a eso hay que agregarle que posteriormente dice, pero Mateo y Lucas tienen material que no está ni en Marcos ni en el documento Q. Por ejemplo, la parábola del juicio final, Mateo 25, 31, no está ni en el documento Q. Ahora, ¿de dónde la sacó Mateo? Entonces se habla de una fuente propia, particular de Mateo. Y lo mismo Lucas tiene un montón de la parábola del buen samaritano, del hijo pródigo, no están ni en el documento Q ni en Marcos. Entonces, hoy se habla de las tres fuentes, o sea, está Marcos como primera fuente, el documento Q como segunda y la fuente particular que tuvo Mateo y Lucas. Profesor Ariel, sobre esto, excelente, esto está bonito. Hablar sobre la formación de los evangelios no es tan sencillo, es complicado, hay muchas suposturas. Y hay que elegir alguna. Exactamente, hay muchas teorías de acuerdo a las universidades. Sí, porque el autor Marconcini nombra un montón de teorías. Ahora, hay una que a mí me encanta, que es la que yo personalmente me alineo, que antes de esto, antes de la fuente Q, de los documentos, sea lo que sea, hubo la predicación oral, la tradición oral. Exacto. Que se formaron las perícopas, que es la predicación apostólica, viene la palabra querigma, de queruso, del verbo anunciar. Entonces, lo único seguro posiblemente fue la primera predicación apostólica, que es la tradición oral, y cuando empezaron a predicar se fueron formando las perícopas, que son unidades literarias, lingüísticas, etcétera. Exacto. Pero también se suma que después de esta predicación oral, que yo estoy de acuerdo ahí, ya vienen ciertas fuentes escritas muy particulares y usan mucho, el doctor Boima usó mucho el testimonio de Lucas, en el prólogo de Lucas capítulo 1, los primeros versículos que dice, oh querido Teófilo, ya muchos trataron de poner por escrito las cosas que fueron ciertísimas. Entonces parece que Lucas da a entender que él no fue el primero que descubrió el agua tibia, sino que ya varios trataron de poner por escrito, ni uno ni dos, sino varios, y que él está usando fuentes o documentos que ya estaban circulando, porque lo dice el texto de Lucas. Entonces, esto se complica. Bueno, pero este programa no es para resolver un tema que la academia uno resuelve, pero para decir que es un tema muy bonito, que a mí me encanta, pero lo que estamos de acuerdo es que yo creo que lo primero fue la tradición oral, que es la base de todo. Sí. Excelente, ya estamos por cerrar nuestro programa, pero una pregunta más, porque yo no me quiero ir con la curiosidad. Estos evangelios y las diferencias que se mencionan o que están allí presentes en estos evangelios, ¿cómo influyó en las comunidades posteriores?
Es probable que cada evangelista escribió su libro para una comunidad de elementos que escribió en Roma. Y por eso sigo defendiendo que escribió para influir en la comunidad de Roma. Ahora, Mateo sí conoció el Evangelio de Marcos, pero no le convenció porque era tan cortito que no tenía discursos, y además el Jesús de Marcos es un Jesús muy dirigido a los paganos. Y Mateo le escribe a una comunidad judía. Entonces, Marcos casi no tiene profecías, no tiene citas de cumplimiento. Entonces, lo que tuvo que hacer Mateo para influir mejor en su comunidad es adaptar el Jesús de Marcos al Jesús que le venía bien a su comunidad. Y por eso tenemos un Jesús diferente que permanentemente aparece cumpliendo profecías, a veces hasta al pie de la letra, para mostrar que el Jesús de Marcos, de Mateo, no solamente se sabe la Biblia de memoria porque la cita cada rato, sino que vive la Biblia de memoria. Entonces, hace tal cosa para que se cumpliera tal otra. Y ese Jesús a la comunidad de Roma no le servía, porque era una comunidad gentil y no esperaban ni el mesianismo ni nada. Entonces, yo lo que creo es que cada evangelista hizo el esfuerzo de adaptar el Jesús que conocían a los destinatarios para ver cómo podían influir mejor en la problemática de cada uno. Me parece que ellos conocían muy bien los destinatarios y por eso fueron capaces de presentarnos un Jesús así. Y creo que y aquí cambiando un poco la perspectiva, que es lo que hoy nos está faltando a nosotros. Porque, por ejemplo, Mateo conoció el Jesús de Marcos, pero no lo copió, lo adaptó a su comunidad. Y Lucas también. Y Juan también conoció algunas tradiciones y las adaptó. Nosotros hoy, ¿qué hacemos? Repetimos literalmente la prédica y no la adaptamos a la gente de hoy. Hoy la gente tiene otros problemas que no son los de los primeros siglos, ni de la Edad Media, ni siquiera son los de hace 20 años. Hoy tenemos un mundo distinto, con jóvenes en otra perspectiva, con otra... Y nosotros, cuando predicamos, seguimos repitiendo cosas viejas. Y no sé las otras iglesias, pero en la Iglesia Católica todavía se siguen repitiendo doctrinas de hace muchas décadas que no dicen nada, que son palabras vacías, que no tienen resonancia. Y tenemos que aprender de los evangelistas que supieron cambiar el Jesús que ellos conocían para que lo entendiera la gente a la cual se dirigía. Y hoy, sin tener miedo a ser infieles a Jesús, tenemos que animarnos también basándonos en la buena noticia de Jesús, hacer que sea buena noticia, pero para el hombre de hoy, no para el que fue. El hombre del siglo pasado ya no existe. Y se supone que la función del Evangelio es transmitir una salvación. Pero yo no puedo salvar a un hombre que ya desapareció. Hoy tenemos un hombre con otras problemáticas, un hombre, una mujer, una sociedad, y yo tengo que adaptar el mensaje de buena noticia de salvación para el hombre de hoy. Y eso no hemos todavía imitado a los evangelistas. O sea que entonces tenemos que leer mejor los evangelios. Sí. Y leer mejor la realidad. Exactamente. Y la realidad, Sí. Terminemos con usted. Una pregunta más. ¿Por qué los evangelistas cuando escribieron los evangelios, no dijeron mucho sobre la niñez y adolescencia de Jesús? Ay, no me quiero meter en temas que me van a tachar de hereje a una audiencia tan diversa. Bueno, ese es uno de los misterios más complejos sobre la infancia de Jesús. ¿Sabe quiénes se atrevieron a escribir mucho sobre la infancia de Jesús? Los evangelios apócrifos. Hay muchos evangelios apócrifos que hablan de la niñez. Inclusive hay uno de ellos que Jesús ya practicaba los milagros convirtiendo las varas, los palitos en culebras. Cosas así y que ya sea milagro. Ahora, este es un tema bastante complejo de cómo fue la infancia de Jesús. Y parece que ni los mismos evangelistas que se quisieron meter en problemas, sino que ellos ya parten de una cristología de un Jesús consciente, de un Jesús ya en acción, de un Jesús, como decía esta mañana, no quisieron lidiar si el niño Jesús era Dios o no era Dios, sino que ya hablan del ministerio de Jesús, Jesús predicando, Jesús enseñando sobre el reino, Jesús hablando sobre salvación, y no se metieron a construir una teología de la infancia. Bueno, tendrían sus razones. Entonces, no me hagas esa pregunta porque
Quiero ganarme Aquí todavía la fama de nos santo. quedamos 3 horas más. Muy bien, amigos, amigas, qué bueno que nos hayan acompañado en este tiempo. Tuvimos un programa, yo quisiera seguir realmente, pero el tiempo, ¿verdad? Solamente tenemos 30 minutos y nos hemos pasado. Pero muchas gracias, profe Ariel, por habernos acompañado. Gracias, profesor Yatensi, como todos los miércoles. No sé si usted quiere dar unas palabras finales, unas palabras de despedida a nuestro público. Sí, no, solo quiero agradecerles a ustedes por haberme recibido tan amablemente. Uno viene, bueno, sabemos que las religiones, cada una tiene sus principios, pero yo vengo aquí, me siento como en mi casa, como en mi familia, me reciben con los brazos abiertos y podemos hablar con tanta libertad de los temas que tenemos y a veces podemos coincidir, a veces no, pero siempre la fraternidad, el amor, el cariño está por encima de todo y eso me hace tanto bien y me gusta tanto que estoy muy agradecido por este espacio que me brinda. Nosotros también, profesor. Yatensi, ¿algunas palabras finales? No, muy contento con nuestro invitado especial Ariel y me gustaría que él venga también para el seminario y eso lo vamos a trabajar. Y bueno, un saludo fraterno a muchos que nos ven como Emilio Álvarez. También, ¿quién otro nos ve? Que siempre son constantes. El Cervellón. Cervellón. Los mismos Cervellón. Estudiantes de Semisud. También la esposa de Andrés, que era fue soltero por muchos años, se casó para traer este programa. Rachel, un saludo al presidente Nelson, que nos está viendo con seguridad. Y también, bueno, y también de Puerto Rico, Loifa, Carol y Liana, un abrazo y como siempre, shalom. Chao. Muchas gracias.